Hola a todos, estamos aquí nuevamente con un capítulo de Mujeres Imparables por el Mundo, hoy con una gran invitada, pero antes con nuestro técnico Fernando Lumberas y Mónica Andrea Izaza que nos acompaña. Ahora damos paso a esta gran invitada, Daniela Marmolejo, esta empresaria que ahora, mejor dicho, está arrasando en España. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sandra, cómo vas? Excelente, gracias a Dios. Feliz de tenerte aquí con nosotros. Ay, yo también muy feliz, por fin se dio la reunión, la entrevista, tanto tiempo esperándola. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por invitarme. Es un honor, la verdad es que sí. Moni, ¿cómo Pero estás? estamos un poquito como afectada de la voz, pero será el tiempo. Dani, qué alegría volvernos a encontrar por este canal. Esta edición es una edición de Mujeres Imparables. Bienvenidos sean todas y todos a este espacio. Los invitamos para que se queden, para conocer la historia de Daniela Marmolejo, una niña que viene desde Colombia, llegó a Barcelona, pero es acá. Primero vamos a conocer la historia de Daniela. ¿Te parece, Sandra? Claro que sí. Vamos a saber, vamos a conocer desde esos inicios, desde que era pequeñita. Cuéntanos a qué edad llegaste a España. Ah, bueno, Mónica ya lo ha dicho, pero cuéntanos cómo fue ese cambio, esa decisión que tomaron tus padres de venir aquí contigo tan pequeña. Bueno, todo inicia cuando yo tenía 5 añitos porque mis padres pues deciden separarse porque mi papá es piloto y mi mamá pues decidió emigrar para España a nuevas oportunidades, a crecer también como empresaria porque es una gran empresaria. Entonces, claro, la mejor opción para mí, ya que mi papá viajaba tanto, era venirme para España y llegué a Barcelona con 5 añitos, todo muy nuevo, eh, un idioma diferente que tuve que aprender súper rápido, que es el catalán, pero me adapté muy bien, pues por lo poco que recuerdo en P5 que le dicen aquí, fue que aprendí el catalán y me adapté muy bien, me adapté muy bien porque pues la paciencia, el amor de mi mamá y de otras familias que ya estaban aquí, pues tías, primas, fue muy bien, fue muy bacano todo ese recibimiento y todo lo demás fue estupendo también. Qué rico. ¿Exactamente vienes de Medellín, Medellín o algún pueblo cercano a Medellín? Medellín, 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 Medellín. ¿Te gusta la Esa de pura cepa, más paisa que la arepa. ¿Te gusta la arepa? Sí, sí, me encanta la arepa. Sí. Qué bueno. ¿Qué recuerdas de niña de Medellín? Ay, pues poquito, poquito la verdad. Em, es que desde la parte de Medellín, porque estuve entre Medellín y Cali, entre las dos ciudades, porque mi papá es de Cali. Entonces nací, se fueron para Cali, luego a Medellín. No, recuerdo una infancia muy bonita, con unos papás muy dedicados a mí, sobre todo mi papá, cada vez que lo veo me cuenta la misma historia cuando te levantaba porque ibas a la guardería a las 6 de la mañana y a mí me daba mucho pesar y yo te llevaba y me quedaba hasta que pues yo dejaba de llorar porque yo era muy apegada a mi papá, entonces como que él se quedaba conmigo hasta que yo dejara de llorar y ya él se podía ir. Te recuerdo muchos paseos familiares en la finca de mis tíos, mi papá pues muy encima de mí, muy sobreprotector horrible, mi mamá más de lo mismo, pero recuerdo como esos pequeños paseos de familia, así gran cosa no te podría decir porque ya cuando llegué aquí como que borré un poquito cassette de allá de Medellín y Cali, pero no recuerdo ninguna mala experiencia ni nada, todo fue muy lindo. O sea que eres hija única o tienes Sí. más hermanos ahora. No, soy hija única de mi papá y de mi mamá, sí. Mira, Maravilloso. Bueno, llegas a Barcelona y aprendes el catalán como Dai. Uf, tengo entendido que no es fácil.
Bueno, de pronto para mí fue fácil por lo que como cuando uno inicia un idioma chiquitico es mucho más fácil que siendo adulto, pero no, no es tan difícil, no, es como, dicen que es muy parecido al francés, yo no le veo pues el parecido. Algunas palabras que otras, pues sí, pero no, pues para mí no fue tan difícil, ya te digo. De hecho fue muy fácil, recuerdo que me adapté súper rápido a ese idioma. Y pues como en Barcelona siempre se habla en catalán, pues más aún, y los estudios en catalán, todo es en catalán. Wow. Hablando de tema de formación, pues te has formado, digamos que en varios sectores. Podemos hablar sobre el tema administrativo, atención al cliente, grado superior también lo hiciste, ese fue en comunicación y gráfica en publicidad, ¿es correcto? Sí, comunicación gráfica publicitaria, sí. Pero yo creo que todavía en el corazón llevas el tema de esa estética, la medicina, es algo que te mueve, ¿no? Sí, sí, siempre fue como mi sueño hacer la carrera de medicina estética, porque siempre me ha gustado mucho lo de la belleza. Me encanta como que las mujeres nos pongamos muy lindas, nos dediquemos tiempo a nosotras, nos sintamos bien bonitas, tal y como estemos, pero sobre todo reflejarlo, porque creo que el reflejar eso es donde más seguridad nos da, donde mejor nos vamos a sentir, y siempre quise eso, pero pues ahí no lo pude como concretar. Todavía estás muy joven para hacerlo. Sí, lo es cierto, nunca es tarde para hacerlo. Claro. Yo te Bueno, cuento. Daniela, ¿y hasta qué edad estuviste viviendo en Barcelona? Yo estuve viviendo en Barcelona hasta que me quedé en embarazo, que creo que fue hasta los 19 años más o menos, que ya me quedé en embarazo y ya sí me vine pues para Madrid. Y ahí fue donde ya empiezo mis inicios aquí en Madrid, pero fue desde los 5 años hasta los 19. La mitad de la vida la pasaste en Barcelona. Y Qué bueno. Esas ciudades, a mí me gustan mucho las ciudades con playa. No sé, pero tienen una cosita diferente. playa Y y por el, por, montaña. el, por el por el idioma que se habla allí, pero Barcelona es una ciudad que me gusta muchísimo. Es muy bonita, sí. Hoy hablemos de una faceta que acabas de tocar y es el tema de ser madre. Usted madre muy joven. ¿Cómo asume Daniela esta noticia? Cuéntanos un poquito de ese momento. Pues para mí fue muy bonita esa noticia porque era algo que en realidad siempre quise ser mamá de joven. O sea, para nadie era un secreto que yo cuando era chiquita a mí me encantaba jugar a las mamás, que yo era la mamá, yo jugaba con unas primas y ellas eran secretarias, eran de todo, pues yo decía, no, yo quiero ser la mamá. Yo soy la mamá y yo, todos los juguetes eran bebés, 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 entonces siempre quise ser mamá muy joven y cuando ya pues lo pude ser fue muy bonita la noticia, no me impactó, no me asustó porque era algo que yo quería y siento que lo hice y lo estoy haciendo muy bien. Es algo muy difícil que pues yo por ejemplo a día de hoy si repitiera la historia esperaría mucho más tiempo, no con 19 añitos, porque literal dejé de hacer todo lo que quería hacer por criar a un niño. Entonces era como un niño, una niña criando a un niño. Pero para mí, a mí eso era lo que yo quería y yo era muy feliz haciendo eso. O sea, no fue como, ay, se me estancó la vida, ¿no? Porque teniendo a Alejandro, perdón, mientras crecía él, yo pues me formaba con estos cursos de esteticien o de comunicación o de atención al cliente, o sea, nunca como que no me dejé pues de preparar y siempre estaba como trabajando, no me estanqué, como dicen pues otras personas que, ay, no, es que tener un hijo te estanca, te paraliza un poquito todo porque te tienes que dedicar más al hijo que a tu vida misma, pero siempre se puede, o sea, ¿qué impide no hacer 2 cosas a la vez o 3 o 4? No, ¿Y tu familia te apoyó? ¿Recibiste ese apoyo de todos? ¿Cómo se tomaron la noticia? pues a ver, mi mamá sí le chocó un poquito, porque ella siempre quería pues como, ay, que estudiara, que me formara, que terminara mi carrera, que montara mi negocio, pues yo creo que como toda mamá no,
pero nunca me dio la espalda, ni ella, ni mi papá, ni mi padrastro, ni ninguna de mi familia me dio la espalda, todo lo contrario, me apoyaron muchísimo y me ayudaron muchísimo, hasta que ya pues yo me vine para acá y ya fue como harina de otro costal y empecé como de cero. Guau. ¿Por qué decides cambiar Barcelona por Madrid? Porque en ese tiempo el papá de Alejandro vivía en Madrid. Entonces era como que él es militar, entonces no podía como, bueno, él emigré, irse para Barcelona, no podía, entonces la única opción era que yo me viniera para Madrid. Porque claro, se supone que tienes un hijo y hay que formar un hogar, ¿no? Entonces decido venirme para Madrid y ahí fue donde ya empecé pues prácticamente de cero. Pues mira todo lo que hace el amor. Ahí Sí. está clarísimo que el dicho de que el amor mueve montañas y si no, si la montaña no va a Mahoma, Sí. Mahoma va a la montaña y uno enamorado, mejor dicho, hace lo que sea. Y claro, en esa época era como la única opción que había y bueno, pues por el bien del bienestar del bebé, del niño, que ahora es un grandulón, pues había que hacerlo. Y hablando de amor, Daniela se enamoró y así es como llega al campo de los conciertos, porque de discoteca no era, ¿no? Le hice mucha rumba. Cero, cero discotecas, alguna que otra como una vez al año, y paré de contar. No era de rumbas, no, 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 no. La verdad no, 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 no me gustaba. Bueno, Sandra, aquí ¿Y ya qué es lo que ha pasado? ¿Quién fue esa persona o cómo llegó Daniela Marmolejo a esos escenarios en los que anda ahora? Cuéntanos. Llegué en los escenarios como en el 2008 más o menos, sí. Pues fue gracias a Andrés, alias Bicho, que todo mundo lo conoce. Como le digo yo, gordo, usted es más conocido que una mala noticia. Y fue por él que me metí como en todo este mundo, porque es algo que a él siempre le ha apasionado. Y yo quise apoyarlo porque él trabajaba mucho por su sueño y yo le decía, bueno, ¿y qué te impide no hacer tu propia empresa, tu propia producción? No, o sea, no nos limitemos a trabajarle siempre a otras personas, que eso pues no tiene nada de malo, pero yo siempre decía, hey, nosotros podemos. No era mi ambiente ni mi zona de confort, pero cuando empecé a conocer todo eso, ¡buah! Es que me les quito el sombrero a todos ustedes los que se dedican a esto porque, Ave María, eso tiene mucho, mucho. Y fue por él que empecé en esto. Sí, el amor me metió en todo esto. Uy, entonces un amor muy loco, ¿cierto? Uf, 9 años y apenas me casé el año pasado, imagínate. Mm, pero mira qué gran paso el que ha dado. No solo ir a tarima, sino ir al altar. Bueno, a mí me pidieron matrimonio en Tarima, en un concierto de Yanka. ¿Usted se lo pensó o debo decir que sí? No, yo dije, sí, aquí fue, aquí fue. Lolita, este es el mío, este es el mío. Yo dije, esto no lo puedo dejar escapar. Ajá. ¿Soñabas con casarte? Sí, sí. De hecho, lo hablaba mucho en estos días con Andrés, que él me decía, Gordy, ¿tú pensabas en casarte? Y yo, pues claro, si no, no le hubiera dicho que sí. Sí, mi sueño siempre fue casarme, ser mamá joven. Y cuando ya empecé en este mundo, yo dije, wow, este mundo es complicado, es de tener mucha confianza en tanto en la relación como en uno mismo, porque pues en el mundo de la noche se ve de todo, no nos vamos a engañar, de todo. Entonces era como, bueno, me voy a meter en este mundo, en una arena que no es la mía, tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente, me tengo que preparar. Y ahí fue cuando le dije a Andrés, hey, montemos bicho conciertos, nada nos lo impide, nada. Y empezamos el primer concierto, pues fue un toque de Marlon Son. Fueron 600 personas, creo que la boleta la curamos como a 20 euros. Y nosotros siempre hemos tenido nuestros trabajos aparte, ¿cierto? Pero cuando empezamos en esto, yo dije, bueno, ya estoy viendo esto de qué va, cómo funciona, porque pues aprendí de muchas personas, no lo voy a negar.
y yo dije, nosotros podemos, y contratamos a Marlon Son para un toque, porque en esa época pues él estaba muy como de furor, pues de que viniera acá, perdón, hiciera sus toques. Y fueron 600 personas y de ganancia quedó X dinero que nosotros decíamos, no, esto no puede ser, es nuestro primer concierto, ¿cómo nos va a ir así? Bueno, en fin, nos echamos la mano a la cabeza, pero fue una experiencia muy bacana porque de esa experiencia vinieron muchas más que nos hizo como saber dónde sí, dónde no, con quién sí y con quién nunca más, porque la verdad cerrar contratos, que es la parte que yo hago. Andrés se dedica pues como a la logística y todo, pero quien negocia, cierra contratos y todo soy yo. Uno tiene que saber con quién se sienta en la mesa, porque pues también hemos perdido mucho dinero por confiar en las otras personas, porque uno dice, bueno, me está vendiendo un artista, sé que no me va a ir mal, pero lo pinta muy bonito, pero no habla con la realidad. Yo aparte pues de hacer nuestros propios eventos, también hacemos producciones y creo que cuando a mí un empresario me contrata es lo primerito que le digo, esto es de suerte. Sí, hay que hacer una producción excelente, pero podemos hacer una producción excelente y que no te vaya nadie. Eso no te lo garantiza. Nada, nada, ni el mejor artista, ni la mejor producción. Para mí, siempre lo he dicho esto, es como la lotería y el bingo, el que le tocó mucha suerte y el que no, bueno, una experiencia más. Pero gracias a esas experiencias malas que tuvimos, como que renacimos nuevamente y dijimos, no, ya tenemos que saber muy bien dónde ponemos el ojo porque esto es una inversión muy grande, no es cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Bicho conciertos en este 2026, ¿qué traen? Bueno, estamos ahora mismo con el Festival Vallenato, que va a ser el 30 de abril en la Cubierta de Leganés, con 4 artistas muy buenos, que son Pipe Bueno, Nelson Velázquez, Alex Manga y ¿cuál? Daniel Calderón. Y Daniel Calderón, perdón. Siempre lo digo y siempre se me olvida alguno. Esos 4 van a estar en la Cubierta de Leganés el 30 de abril. Es el Festival Vallenato que va por muchas ciudades, no solo Madrid, van varias. Luego tenemos en julio a Silvestre Dangond. Y para finalizar el año, por ahí en octubre o así, estamos viendo si cerramos otra vez con Yanka. Yanka para nosotros es top, es el mejor. Wow. Lo que viene es algo súper bueno, súper potente. Qué rico, Daniela, que nos puedas contar de esas experiencias y sobre todo, ¿cuál ha sido como esa anécdota que nos quieras compartir en esta trayectoria como empresaria y como bicho conciertos? ¿Para experiencia buena o mala? Porque tengo de las dos. Las dos, tú cuéntanos. Bueno, la mala, la que fue muy chocante, pero que ahí fue donde aprendí demasiado, fue cuando invertimos todos nuestros ahorros en Tony Vega. El empresario que había en ese momento nos vendió 2 fechas, que era Málaga y Sevilla. Y yo tengo un sexto sentido que jamás falla, nunca. Si digo nunca, es nunca. Y yo decía, o es Sevilla o es Málaga, las dos cosas no las podemos hacer, es que son muy cerca. Y yo decía, yo apostaba más por Málaga y yo, bueno, vámonos a Málaga que es más fácil que la gente de alrededor y los de Sevilla se trasladen a Málaga. Bueno, pues en total cerramos 2 fechas y efectivamente pues en Sevilla fue pérdida total, que fue donde prácticamente yo fuera de la discoteca con Andrés estábamos sentados así como, Dios mío, se nos fue toda la platica, ¿qué hicimos? ¿Por qué? Nadie nos avisó de esto. Igual, como te digo, son experiencias porque éramos más bien primíparas, porque era nuestro primer concierto hecho por nosotros. No investigamos muy bien que la Plaza de Sevilla es muy buena ahora en su actualidad, pero en esa época pues estaba más floja y de pronto no supimos llevar bien por la emoción de querer hacer nuestro primer evento y hacernos conocer en otras ciudades que pues gracias a Dios ahora ya somos más conocidos, pues nos tiramos al charco sin saber pues que Sevilla no nos iba a ir bien.
Entonces creo que esa fue una anécdota muy triste, pero a la vez yo cuando salía de Sevilla camino a Málaga, porque al día siguiente era el de Málaga, yo entre lloraba y reía y yo decía, ay, bueno, ya que, pues es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya perdimos plata, bueno, no pasa nada, se aprende, no se vuelve a hacer o lo hacemos diferente y me reía y yo, ve, ¿te acordás de este que vino, nos compró un palco ahí en la entrada y creo que nos medio salvó algo y ya nos reíamos como de eso porque pues eh, fue triste ver que se nos fue casi la mitad de todos nuestros ahorros ahí, pero se aprende, se aprende. ¿Y el de Málaga cómo fue? El de Málaga, sin embargo, fue bueno, recuperamos pues como quien dice Málaga y la plática se recuperó y se ganó un poco más y esa sí fue muchísimo mejor que Sevilla. Sí, la verdad es que sí. Ese fue nuestro primer fracaso, pues como entre comillas, por decirlo de alguna manera. Pues gracias a Dios, mira, de todo hay que aprender. Y lo más importante es no desfallecer y no quedarse uno en la lamentación de que, no, pues en este ya me fue mal, entonces ya me doy por vencido, no, ya no hago más eventos, porque la vida es eso, caerse, pero vuelva y levántese. Y total, Andrés quedó pues como con el sustico de no, ya no, yo no, ¿cómo se te ocurre que ahora que empezamos vamos a dejar todo a medias? No, yo siempre he sido un poquito, yo he sido muy prudente, pero a la vez digo, no me impido pues de hacer eso. Él es más como, bueno, no, sigamos, pero con esto de Sevilla sí quedó como muy tocado, y es que no, ya, no, esto es muy duro, gorda, yo no pensé que era así, porque veníamos de hacer producciones, no de hacer nuestro propio evento, pero también yo la animé a que no, que teníamos que seguir adelante y bueno, sí, siguió y se motivó muchísimo más, dijo, ay, bueno, sí. Mi papá siempre ha dicho que problemas de plata no son problemas. Todo en la vida tiene solución. Entonces yo, pues sí, todo en la vida tiene que solución, sigamos, no vamos a parar ahora que empezamos, porque no vamos a retroceder como lo que hemos avanzado, sigamos y seguimos y aquí estamos, gracias a Dios. Pues Daniela, ya que tocas ese punto tan importante, ¿qué les puedes decir a todas esas mujeres que necesitan esas palabras? Porque creen que muchas veces por una derrota o por una separación o por una pérdida, creen que se les acabó el mundo. No, yo era así. Yo era así. Yo me ahogaba en un vaso de agua, yo lloraba por todo, yo decía, aquí me quedé, no voy a seguir, ¿qué pasó? No, yo era muy pesimista. Pero de un momento a otro dije, no, es que no, no gano nada llorando ni quedándome en la casa viendo pasar los días y las horas. Sufrí de mucha depresión y yo decía, no, pues es que yo tengo un hijo por el cual luchar, seguir adelante y sobre todo ser un ejemplo para él. Cuando llegó Andrés a mi vida, pues refrescó todo y me enseñó otra etapa de mi vida que ahora la sigo conociendo porque yo todos los días sigo aprendiendo. O sea, llevo muchos años con él, pero y muchos eventos hechos, pero todos los días aprendo de una cosa diferente porque me cruzo con personas como por ejemplo con ustedes que a uno le enseñan muchísimo, porque yo puedo tener una idea, tú otra, Mónica otra y así sucesivamente. Pero no, mi consejo es que no se queden esperando a que los días pasen, porque es que la vida solo es un ratico y hoy estamos y mañana me despierto y no estoy. Entonces, ni he hecho lo que he querido, ni he aprovechado el tiempo que he querido y ya que en la tumba que nos vamos a retorcer y decir, ay, no hice esto, no hice lo otro. Pero yo me pegué mucho a Dios. Para salir de ese hueco, me pegué muchísimo a Dios, el apoyo de toda mi familia, que siempre estuvo ahí aconsejándome, sin juzgarme, el apoyo pues de Andrés, de mi hijo. Yo no me creía que eras capaz de hacer nada. Yo nunca, de hecho, todavía mastico un poquito cuando me dicen, ay, empresaria. Todavía no o sea, me lo creo, pero me cuesta creérmelo. Porque yo siempre he sido como muy humilde, como que siempre he estado detrás de. Entonces, cuando tengo que afrontar
a los chicos que trabajan con nosotros, es como, ay, qué vergüenza, ahora qué les digo. Y yo soy como, ay, no. Quiero que se sientan igual que yo, o sea, no porque yo sea la jefa que suena súper feo, soy más que ellos, ¿no? Yo soy una más igual, somos todos iguales y me cuesta todavía creerme que tengo una empresa, que puedo dar trabajo, que produzco, porque siempre he sido como muy, de hecho, cuando me propusiste hacer la entrevista, yo decía, ay, qué nervios, no, si yo no soy la cara de esto porque el que siempre ha sido la cara ha sido Andrés, o sea, Andrés resuena más que yo. A mí ya sí me conocen, pero siempre ha sido bicho conciertos por bicho, bicho. Entonces yo era, ay no, que le haga la entrevista, ¿eh? Pero pues yo dije, no, pues no, lo voy a hacer una experiencia más en mi vida y ¿por qué no hacerle llegar a las personas que todos podemos? Nada nos lo impide, pero absolutamente nada. El que quiere puede, siempre, siempre. Y que no se queden esperando que pasen los días porque después se van a arrepentir demasiado. Todos tenemos una vida muy bonita. Nos tenemos que levantar y pensar en que hoy va a ser un día maravilloso y si no lo es, intentar hacerlo lo mejor posible, pero intentarlo. Así es. Además, hay una frase muy bonita en esto que acabas de mencionar, porque aquí se trata de resaltar mucho la labor de las mujeres. Y aquí hay algo muy grande para resaltar y que yo soy fiel creyente a eso, y es que la mujer hacia el hombre y el hombre hacia a la mujer. Y tú Total. has sido ese complemento, ese impulso para que Andrés se lanzara a dar ese paso y ahora son Bicho Conciertos. Pero Bicho Conciertos es porque es un nombre que él ya tenía, pero tú eres ese complemento que también hay que resaltar. Así que siéntete muy orgullosa por haber estado y por seguir estando, creando esa empresa, creando ese negocio y toda esa felicidad y alegría que dan a las personas con los eventos. Ay, muchísimas gracias. Sí, así va a ser si Dios lo permite. Claro que sí. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Puedo decir que hemos sobrevivido a una pandemia porque con Fernando Lumbreras, que está detrás de cámara, con Dani vivimos un momento hace unos años que nos quedamos en pandemia por un proyecto que a día de hoy estás a punto también de disfrutarlo ya dentro de muy poco. Nos quedamos realizando un concierto que se nos quedó ahí, en stand-by. Dani, desde que me siento orgullosa de ti, que sigas tú adelante, que eres una mujer súper guapa, tienes talento humano que eso le falta a muchas personas a veces, que porque creen que económicamente van sobrados, pues se olvida que a veces la rueda puede girar. Agradecerte por tu tiempo, invitarte a que sigas luchando por esos sueños, por todo lo que tienes en mente. Gracias por compartirnos tu historia. Yo me despido, soy Mónica y Sasa, un gusto enorme y gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, por aquí, antes de finalizar, quiero dos cosas. Una, que Daniela nos diga cómo los encontramos en las redes sociales, que nos recuerdes esos eventos que tienen para el 2026 y finalizamos diciendo que nos dejes como una reflexión para todas esas mujeres que tienen algún sueño. Bueno, los conciertos van a ser el 30 de abril en la Cubierta de Leganés, el Festival Vallenato, luego Silvestre de Dangond lo tenemos en julio, el 18, y finalizando, como dije, estamos preparando a Yanka, pero no es nada seguro todavía. Las redes más que todo más potenciales son las de Bicho Conciertos, está como Bicho Conciertos, Bicho-conciertos o Bicho-conciertos 2, pero son dos palitos que son dos L's mayúsculas. Y la mía es Danielita 90. Ahí nos van a encontrar, ahí van a saber todos los eventos, lo que viene próximamente y lo que puede venir en el 2026, que por el momento no vamos a decir qué hay, porque yo siempre he dicho que hasta que no estemos seguros, es mejor no hablar nada. Y consejo para todas esas mujeres que todas creo que somos súper berracas desde que nacemos, que nunca dejen de soñar, que siempre se puede y que sigan luchando día a día y sobre todo recalco que no se queden en sus casas esperando a que
vengan y la rescaten porque eso no va a pasar, lo tenemos que hacer nosotros. Y siempre vamos a poder, nada nos lo impide, nada, 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 nada. Que cumplan sus sueños, sus proyectos, que poquito a poquito lo consiguen. Yo, mira, nunca pensé hacer un concierto tan grande y mira, ahora lo voy a realizar. Ahí está. Muchísimas gracias, Daniela. Te felicito por ese gran proyecto, por esas metas que estás logrando. Que Dios te siga bendiciendo a ti, a tu hogar, a tu familia. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos los que nos han acompañado. Fernando Lumbreras detrás de cámaras, nuestro técnico y periodista, Mónica Izaza, gracias por estar ahí. Y a todos, los espero en un nuevo capítulo de Mujeres Imparables por el Mundo. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Luego.